Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de lo que son los síndromes pulmonares, también para que tengamos de una vez la teoría de esto y no haya dudas cuando vayamos a ver el paciente. Entonces, ¿qué es un síndrome? O sea, cuando nosotros, ¿por qué lo hemos clasificado todo en síndromes? Porque pueden haber muchas enfermedades, entonces cuando nosotros ponemos por síndromes, pues nosotros podemos descartar una serie de enfermedades y por lo menos nos quedamos con un grupo pequeño y no con un grupo gigante. Entonces, cuando hablamos de síndrome, es un conjunto de signos y síntomas simultáneos que se agrupan de una forma característica y que tienen características particulares, no importa la causa. Por ejemplo, en el EPOC y el asma, son síndromes obstructivos que usted va a encontrar los mismos hallazgos, pero digamos la enfermedad del alma es diferente a la del EPOC, ¿cierto? Pero puede tener características muy similares. ¿Cuáles son? Que los dos son obstructivos. ¿Qué diferencia hay entre el EPOC y el asma? Les pregunto. Pues, profe, se presenta. ¿Cómo? El asma más como Pues súbita, o sea, episódica. una creciente. No te entiendo. No te escucho bien. Profe, la edad en la que se presenta. Bueno, la edad. ¿Qué más? Y el asma no tiende como a ser súbita, o sea, de episodios. El hábitat, perdón, el asma es reversible. El EPOC no. O sea, si usted le hace una espirometría a un paciente con EPOC, siempre va a encontrar como digamos la alteración, pero si usted se lo hace a alguien con asma, si no está en crisis en el momento, puede salirle normal. O sea, que es como episódica, ¿no? A no ser que sea un asma severa no controlada, que todo el año la tenga, digamos, ahí presente, pero se supone que cuando usted lo empieza a controlar, él va a estar dentro de la normalidad, mientras que cuando usted ya tiene el EPOC, usted ya tiene un daño allí a nivel del parénquima pulmonar y eso, la única solución es ponerle otro pulmón. O sea, usted ya se lo dañó. Listo, entonces, esto pues fue lo que les hablé ahorita de las causas. Vamos a ver un caso. Este caso es hombre de 37 años. $37, ingeniero, sedentario, antecedente de rinitis leve, previamente asintomático, quien refiere leve disnea y tos al correr, con cuadro clínico de 3 meses de tos no productiva, que empeora en la noche con los cambios bruscos de temperatura, no refiere fiebre, esputo, pérdida de peso, cefalea ni congestión nasal. Antecedentes familiares de padre con rinitis alérgica. Frecuencia cardíaca 88, respiratoria 16, tensión arterial palpatoria 124, escultatoria 134/78, sibilancias expiratorias, cuando va a hacer la aspiración forzada. ¿Qué piensan? Puede ser un asma, profe, porque, por ejemplo, siempre empeora en la noche. ¿Qué más? Pues las sibilancias nos pueden indicar como una inflamación bronquial, o sea, como reducción del diámetro de vías respiratorias. Sí. ¿Y Y qué eso piensa pues usted?
Pues en base a eso, yo también pues pensaría en una bronquitis, pues, y podría ser por hipersensibilidad, puesto que pues dice que ha tenido rinitis leve, y pues como no hay pérdida de peso ni fiebre, pues no estoy pensando en nada infeccioso, Ujú. y ya, pues sí, pensaría en alguna hipersensibilidad respiratoria, y pues el asma podría encajar ahí. Y profe, un asma no diagnóstico, bueno, un asma no tratada, Entonces, digamos, es alguien joven, primero que todo, ¿no? Ajá, Pues, una no ha fumado exacerbación del tampoco, asma. ¿o sí? no ha No, sido fumador. ajá, no ha fumado. Tiene antecedente, como digamos, un antecedente alérgico ahí de una rinitis leve, que el papá también sufrió de rinitis alérgica, o sea, algo como alérgico, ¿no? Antes no tenía nada, o sea, no sufría de nada, y ahora de un momento a otro le da ahogo, es cuando corre. O sea, él es normal, solo que cuando corre se ahoga y le da tos, ¿cierto? No, Previamente dice que es, asintomático, no, antes no sentía nada, pero cuando corría le daba tos y ahogo. Y hace 3 meses viene con una tos, pero seca, que le empeora en la noche y con cambios de temperatura. Entonces todo eso estaría a favor, y no hay fiebre, no hay esputo, no hay pérdida de peso. O sea que no piensa usted en algo, digamos, infeccioso, porque no hay fiebre, no hay esputo, ¿cierto? No hay pérdida de peso, nada como un cáncer. neoplásico. No, neoplásico, exacto. Y además lleva 3 meses, ¿no? Que es lo que uno también le tiene que pensar. O sea, si tiene una neumonía pues bacteriana de 3 meses, ya como que habría muerto, estaría grave, ¿no? Que es lo primero que uno dice como que 3 meses y pues con una bacteria uno sin tratarse y entonces estaría ya al borde del abismo. A no ser que sea, por ejemplo, una tuberculosis. Pero la tuberculosis es una micobacteria y sí presenta síntomas que pueden llevar varios meses de evolución sin tratamiento y la persona se empieza a ir deteriorando, pero digamos no lo mata pues en 15 días como digamos una neumonía bacteriana sin tratamiento. 15 días usted ya está en UCI, mientras que la tuberculosis puede durar 6 meses, un año, pero no hay pérdida de peso, no hay sudoración nocturna, no hay antecedentes de hacinamiento, ni inmunosupresiones, entonces, ¿por qué pensar en eso, cierto? Pero sí, es joven, recuerden que el asma va desde leve a severo, ¿no? Por ejemplo, solamente la tos puede ser asma. O sea, que, doctor, buenas, ¿a qué viene? ¿Cuál es su causa? Tos, tengo tos. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser cardíaca, puede ser EPOC, puede ser asma, puede ser reflujo gastroesofágico, puede ser sinusitis, ¿cierto? Todo depende de la historia. Pero, por ejemplo, la tos puede ser un signo de asma y sobre todo la asma del ejercicio, que es como lo que tenía este paciente. El paciente que no se ahoga ni nada, pero entonces va al gimnasio, se monta en la bicicleta y le empieza esa tos, no empieza ese ahogo. O sea, es un asma como digamos del ejercicio. Y ya hace 3 meses le empeoró, que le cambia con la temperatura y en la noche, o sea, que lo hace pensar a uno que cambio de clima lo afecta y además que tiene un antecedente alérgico, ¿cierto? ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Tiene otra teoría? Hola. Como profe, ¿Alguien tiene alguna teoría diferente? Que no sea alma, sino que piense que es otra cosa y por qué. ¿No? Bueno, entonces efectivamente este es un cuadro de asma, ¿no? ¿Y qué es el asma? Entonces, el asma es una inflamación crónica episódica de la vía aérea que causa aumento de hiperreactividad de la vía aérea y conduce a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, particularmente, digamos, con los cambios de temperatura que da más que todo en la noche o en la madrugada.
Recuerden que la tos cardíaca también es muy nocturna, entonces habría que ver quién es mi paciente, pero pues mi paciente tiene 37 años, no es hipertenso, no es diabético, no tiene ningún riesgo cardiovascular. Pues de dónde yo voy a sacar que cardíaco, no hay ortopnea, ni disnea paroxística nocturna, ni edema, entonces, pues no. Todo lo que sibila, recuerden que todo lo que suena o pita, todo lo que hay una frase que se dice que todo lo que sibila no es asma. Simplemente el asma lo que muestra es que hay una obstrucción. Pues en este caso sí es asma, pero usted puede tener un EPOC que le sibila también, ¿cierto? O sea, el hecho de que usted le diga el sibilancia no es que usted diga, ay, sí, asma, ya, no pienso en nada más. Entonces, digamos que el asma, de lo que dice ahí, estos episodios se asocian generalmente a un mayor o menor grado de obstrucción al flujo aéreo, depende. Hay gente que se tapa más que otra. O sea, está el asmático que solamente le da cuando corre, y le da la tos y el ahogo, y cuando ya para, pues le mejora, pero está el otro que termina en urgencias totalmente ahogado y otros que van a dar a UCI porque hay que intubarlos porque están totalmente tapados. La sibilancia nos muestra que hay algo obstructivo. Y también a veces uno no escucha nada. Cuando un asma muy severa que le llega a urgencias, la persona le llega ahogada y usted le pone el fonendo y usted no escucha ni el murmullo vesicular, o sea, como si no le estuviera entrando aire. Y usted dice, ¿qué es esto? Está hipoventilado, pero entonces también usted tiene en cuenta la historia anterior. Usted lo nebuliza, le coloca un beta 2 y eso empieza a pitar por todo lado. De una otra forma que pite, lo que le está diciendo es que aunque sea algo de aire está pasando mal, pero está pasando. Si no le pita nada, pues porque nada está pasando. ¿Listo? ¿Qué puede causarle el asma? Alérgenos, ansiedad, aire, frío, ejercicio, infecciones respiratorias altas, que si a alguien no se le echó el humo al cigarrillo encima, ¿cierto? Entonces tener en cuenta eso. ¿Qué pasa en el asma? Tenemos el bronquio, como lo ven allí, y hay una hiperreactividad que hace que este bronquio, que era así gruesito, se ponga delgadito como el que está al lado. Y haya una hiperplasia también de las glándulas que hacen que secrete más moco. Entonces, se cierra el bronquio y además se obstruye por un moco que está espeso, ¿cierto? Entonces no va a pasar el mismo aire. ¿Qué va a encontrar usted en la inspección entonces de un asma? Pues signos de dificultad en todos, la mayoría de la inspección, pues en todos los casos respiratorios, ya sea POC, sea obstructivo, atelectasia, masa o lo que sea que usted tenga en el pulmón, pues casi siempre va a encontrar signos de dificultad respiratoria, o sea, taquipnea, tirajes, cianosis, ¿cierto? Porque pues todo lo están ahogando. Entonces, a la inspección pues puede encontrar tirajes, lo que les digo, taquipnea, fatigado, a la palpación que va a encontrar. Entonces, ¿cómo va a estar el trémito vocal táxico? Puede estar algo disminuido, digamos, pero disminuido igual en todos los emitórax. O sea, de pronto ahí sí tendría que compararlo con alguien normal. Le pone una mano en el mismo lugar a alguien normal y a su paciente va a notar que el suyo, que tiene más aire ahí, no le va a vibrar tanto como en una persona normal. Pero digamos, los dos emitoras van a vibrarle igual. ¿Cómo va a estar la expansibilidad? La expansibilidad puede estar, digamos, algo disminuida porque va a haber atrapamiento de aire. La percusión, ¿cómo va a estar? Hiperresonante porque es una bomba que está llena de aire, más de lo normal. El pulmón normal es resonante. Hiperresonante es cuando hay asma o hay EPOC. O sea, más aire de lo normal. Y a la auscultación, pues puede encontrar de todo, roncos, sibilancias, sobre todo. Y si está muy tapado, pues lo que les digo, ni ronco, ni silancia, ni nada, no el murmullo vesicular disminuido, o sea, hipoventilado. Listo, ¿tienen alguna duda de este caso? No. Listo. Vamos a este, a ver qué piensan. 60 años, jubilado,
pintor de carros hace 30 años, fumador de 30 paquetes al año. Hace 2 años dejó de fumar. Eso es muy importante. Ustedes cuando le pregunten al paciente si ha fumado, le pregunten hasta qué edad fumó y cuánto, ¿no? Para poder hacerlo de paquetes años, pero sobre todo que le diga, pregúntele hace cuánto lo dejó, porque a veces uno le dice, mejor dicho, preguntarle, ¿usted ha fumado? Tiene que preguntarles, ¿usted ha fumado alguna vez en su vida? Porque si usted le pregunta, ¿usted fuma? Le dicen no. Entonces usted queda como que no, no fuma. Y resulta que dejó de fumar. Cuando usted ya después va cogiendo como canchita la pregunta, usted le pregunta, ¿y hace cuánto dejó de fumar? Y le dice, no, hace 8 días. Entonces, ha fumado, sino que no fuma. Entonces, no preguntarle si usted fuma, sino si usted ha fumado alguna vez en su vida. Listo. Bueno, este señor se fumó 30 paquetes años, lo suspendió hace 2 años. Hace 2 años que él empezó tos con expectoración blanquecina en las mañanas y episodios de disnea leve. La esposa dice que tiene una gripa eterna. Hace 2 semanas, después de un episodio gripal, la tos se hace más constante, le cambia expectoración amarillo verdosa, la disnea progresa a mínimos esfuerzos y consulta. Cuando le llega a usted, tiene frecuencia respiratoria de 28, cardíaca de 90. ¿Ah? ¿Qué significa progresa a mínimos esfuerzos? Ajá. Que ya él no solamente se ahoga, es de grande, disnea progresa a mínimos esfuerzos, y que antes podía caminar y se ahogaba a las 3 cuadras, o cuando corría o algo, pero ahora ya simplemente está ahogado ahí en la cama, se para de la cama, se ahoga. O sea, que ya no tolera ni siquiera casi que está, o si está ahogado, le llegó urgencia ahogado, mejor dicho, está sentado en la camilla y está ahogado. Eso ya es mínimos esfuerzos para vestirse, para moverse. Al examen físico, entonces, tiene frecuencia respiratoria 28, ¿cómo está? Taquipneico. Frecuencia cardíaca 90, tensión arterial 170, un tórax simétrico. Al examen físico, un tórax simétrico, una aspiración forzada, más de 8 segundos. Expansión del tórax disminuida, o sea, la expansibilidad disminuida. A la percusión hiperresonante, a la auscultación roncus y sibilancia en ambos campos pulmonares. El hemidiafragma está en el 10º espacio intercostal y tiene horizontalización de las costillas. Primero, antes de este examen físico, con esa historia, ¿qué piensan que puede tener? Solo la enfermedad actual. Es que lo de pintor de carros lo da para exposición a un químico y eso es normalmente para restrictivas. Pero el fumador es para obstructivas. Ajá. Entonces, pero lo que pasa, lo que pues a mí me parece que como que lo define, pues es la tos expectorante y la gripa eterna. Eso es más como de EPOC. Y pues sí, o sea, podría tener, pues solamente cuando se habla de los antecedentes de la vida, podría ser tanto restrictiva como obstructiva. Pero lo de que dice gripa eterna me hace pensar que es EPOC. Y lo de la amarillo verdosa, pues no sé si es atrevido, porque usted nos había dicho que normalmente cuando tienen una EPOC muy larga puede estar sobreinfectada. O sea, entonces me podría ir hacia ahí. Lo que pasa es que no están diciendo nada de síntomas constitucionales, entonces quedó como en el aire ahí con eso. Y pues, sí, pues sin llegar a examen físico, pues eso. Listo, entonces muy bien. Entonces usted se va al examen físico y lo encuentra taquipneico, el tórax es simétrico y encuentra signos de atrapamiento de aire. ¿Qué son estos? Las costillas horizontalizadas, ¿no? Costillas horizontalizadas. Cuando usted tiene un restrictivo, usted no tiene atrapamiento de aire. Usted tiene el pulmón, o sea, su bomba no infla, más bien. Pues, o sea, usted le mete aire y le hace y las paredes están rígidas, tiesas,
Usted le mete, le mete, le mete y no le infla. O sea que el diafragma no va a estar aplanado, sino que va a estar ahí en el lugar normal, no va a estar descendido. Y este lo tiene en el 10º espacio, o sea, totalmente descendido. Cuando usted le dicen que el diafragma está en el 10º espacio intercostal, es que usted tiene descendido. O sea, que eso le hace pensar que su bomba sí estira. Está demasiado estirada, más bien. Entonces usted se llena de motivos para decir que es obstructivo, ¿no? EPOC. Horizontalización de costillas. Y además, otra de las cosas que lo hace pensar que hay mucho aire adentro es que la percusión es hiperresonante. Cuando usted tiene un restrictivo no está hiperresonante porque es que usted no es que tenga mucho aire adentro, no le entra. Mientras que en el obstructivo es que no le sale. ¿Ya? Y lo otro es la aspiración forzada, que se me olvidó comentarles, pero una de las cosas que uno hace al examen físico, digamos, en la parte de auscultación, es que le ponen la espirometría en la cabecera del paciente. La espirometría a la percusión, perdón, y a la palpación. La espirometría en la cabecera del paciente, digamos, pues, para semiología, porque la espirometría es un examen que uno sopla en unas bolitas y te miden las reservas pulmonares, ¿cierto? Las capacidades pulmonares, pero pues como nosotros no hacemos ese examen, hay una forma de nosotros hacer una espirometría rápidamente y es poniéndole, consta de 2 cosas. Uno es la excursión diafragmática, que ya les digo qué es, y otro es colocarle el fonendo, que es la tráquea al paciente. Usted le dice que tome aire lo que más pueda, ¿no? Y que lo bote en lo más rápido que pueda, o sea, de una. Si la aspiración normalmente debe durar 3 segundos. Si la aspiración le dura más de 3 segundos, lo que le está diciendo es que tiene atrapamiento de aire. Y eso es de EPOC. Y este señor tiene una aspiración de 8 segundos. O sea que tiene atrapamiento de aire. ¿Cómo estarían los volúmenes de reserva en un obstructivo? Aumentados. Porque no lo pueden botar todo. Entonces, tienen una reserva aumentada porque no lo botan. Por eso es que usted encuentra los labios fruncidos, por ejemplo, en el EPOC, como tratando de botar de a poquito todo eso que tienen ahí. Entonces, con este examen físico, pues usted, fuera del análisis que ya hizo, que muy bien, o sea, es un señor adulto mayor con consumo de cigarrillo importante, un riesgo pulmonar importante, que viene por un cuadro de 2 años, o sea, que es algo crónico, que se le exacerbó ahorita hace 2 semanas y que es una gripa eterna, pues lo hace pensar a uno en algo crónico de tipo posiblemente obstructivo, y que hace 2 semanas se le exacerbó el ahogo y además ya la expectoración no es blanca sino amarilla, o sea que usted podría tener alguna sobreinfección ahí, ¿por qué no tenerlo? Y que usted viene al examen físico y le encuentra aumento de la aspiración, hiperresonancia, las costillas horizontalizadas, los hemidiafragmas en el 10º espacio, o sea, signos de atrapamiento de aire, lo cual lo hacen llenar de motivos para EPOC. Otro de los componentes de la espirometría a la cabecera del paciente es colocarle el fonendo, como les dije ahorita, y lo otro es la excursión diafragmática. La excursión diafragmática es percutiendo. Entonces usted coge todo el hemitórax derecho del paciente, usted empieza a percutirlo y va a ser hiperresonante, ¿no? O resonante. Hiperresonante pues si es EPOC y resonante si está normal. Usted llega al hígado más o menos en el 6º, 5º espacio intercostal, o sea, debajo de la tetilla, que usted empieza a percutir, ya allí se le vuelve mate porque ahí está el hígado. Y el hígado tiene que estar debajo del reborde costal, o sea, metido debajo de la costilla, ¿cierto? Pero usted antes del hígado tiene el diafragma. Cuando usted tiene atrapamiento de aire, usted lo ausculta resonante hasta el 10º espacio, o sea, no en el 5º, porque no hay ningún hígado, el hígado se le descendió, porque los diafragmas se le aplanan. Entonces, eso es lo que usted encuentra como en mi diafragmas en el 10º espacio. ¿Sí me entienden?
O sea, lo bajo la presión del aire, entonces me voy a demorar más en encontrar el punto mate cuando voy percutiendo. Exacto, ya no lo va a encontrar en el quinto o sexto como en una persona normal, sino que lo va a encontrar en el décimo, ya empieza a sentir mate, o sea, bien abajo, casi acá, llegando al abdomen, empieza a encontrar el mate. Cuando lo normal es encontrarlo por debajo de la tetilla. ¿Por qué? Porque el hemidiafragma se descendió, porque le aumentaron los espacios intercostales, porque esa bomba la infló al máximo, entonces le baja los diafragmas. Entonces el mate lo va a encontrar en el décimo espacio. Entonces la excursión diafragmática, usted lo que hace es percutir, digamos en una persona normal, usted lo percute y por el lado derecho, solamente por el lado derecho, pim, 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 empieza a percutir y en el quinto espacio lo encuentra mate, ¿cierto? Entonces usted le marca ahí con un puntico y le dice, tome aire y sosténgalo. Entonces usted sigue percutiendo desde el quinto y ahí otra vez ya no es mate, sino como tomó aire, pues descendió el hemidiafragma y le sigue percutiendo ya resonante, resonante, hasta más o menos el décimo, el noveno, o sea, 4 centímetros por debajo del quinto espacio. Eso es lo normal que le descienda a usted. Pero, por ejemplo, si usted tiene un EPOC, usted eso lo va a encontrar mucho más abajo. Entonces, usted lo encuentra al mate en el décimo espacio y le dice, tome aire y no le baja ni un poquito. Toma aire y no le baja. Como la expansibilidad, que este también la tiene disminuida. Usted le dice, tome aire y no le expande. ¿Para dónde más le va a expandir si la tiene totalmente inflado? No sé si les queda claro eso. Pues a mí, Hola. sí. ¿Y los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces este paciente tiene una tos crónica, como decíamos, expectoración, disnea, una aspiración forzada, una expansibilidad disminuida, una hiperresonancia de diafragmas en décimo espacio, murmullo vesicular disminuido y ronco y silencias. ¿Qué es? NEPOC. Y miren lo que les decía la vez pasada, ¿no? Que el EPOC pues, puede ser efisema o bronquitis, que nosotros, para términos clínicos, no nos importa como, digamos, diferenciar cuál es el uno del otro, pero que puede encontrar algunas características. Por ejemplo, que el efisematoso es flaquito, longilíneo y es el soplador rosado. Lo encuentra usted así como con los labios fruncidos y como si estuviera soplando. Y el bronquítico crónico es el abotagado azul, de pronto es más gordo, más corpulento, pero lo encuentra muy cianótico. El efisematoso es más probable que usted lo encuentre como, digamos, el tórax en tonel, mientras que el bronquítico crónico no. Así no le ve a usted como el tórax en tonel, sino que lo ve demasiado comprometido y tiene más flema. O sea, el efisematoso por lo general es como tos, con poca flema, mientras que el bronquítico crónico tiene mucha flema, bota mucha flema. Y aquí vemos cómo se van a alterar los volúmenes, entonces lo que les decía. Y el volumen, primero que todo, pues el volumen de reserva en el obstructivo siempre va a estar aumentado. Y encontramos que cuando tenemos lo que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, o sea, lo que respira, toma aire y bota en un segundo, ¿cierto? En el obstructivo vamos a encontrar que podemos tener una alteración en esto y la capacidad vital forzada la vamos a encontrar, digamos que puede estar normal. Mientras que en el restrictivo vamos a encontrar que está normal, usted bota el aire normal, o sea, no tiene problema para botarlo, pero que en la capacidad vital forzada sí va a estar disminuida. Bronquitis crónica, entonces miren lo que les decía, miren una radiografía de un EPOC, primero que todo. Miren ese pulmón, lo largo que está, o sea, el aire está hasta bien abajo, tiene unos hemidiafragmas aplanados, las costillas están horizontalizadas, o sea, es como un tubo así. Cuando usted ve un tórax normal está un poco más arriba, digamos más o menos hasta unos 10 o unos 5 centímetros hacia arriba.
La tráquea pues está igual allí. Es que ustedes no ven cuando yo señalo, ¿cierto? No, profe. Bueno, no, pues no puedo señalar. Pero bueno, ven que está como con bastante aire allí, ¿cierto? Entonces, pues lo hace pensar que puede tener una horizontalización de costillas y lo de diafragmas bien aplanados. La bronquitis crónica se define por una historia clínica de tos productiva, o sea, más producción, digamos, de plema, durante 3 meses del año por 2 años consecutivos. Miren que esa es una definición vital, entonces eso es lo que traduce como cuando la gente le dice no es que él mantiene con gripa, la gripa eterna. O sea, para usted pensar que algo crónico es que usted tenga que tener tos productiva durante 3 meses del año por 2 años consecutivos. Si ya tiene eso, la famosa gripa eterna, usted ya piensa que tiene posiblemente un EPOC. Profe, una pregunta. ¿La bronquitis crónica siempre es asociada al EPOC? La bronquitis crónica es EPOC. El EPOC tiene dos presentaciones, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se presenta de 2 formas, o en forma de bronquitis crónica o en forma de efisema pulmonar. Forma de bronquitis. Perdón, profe. O sea, que una persona con bronquitis crónica, o sea, ya tiene un diagnóstico de EPOC. Sí, si tiene una bronquitis crónica es un EPOC. Pero es más fácil que usted haga, digamos, el diagnóstico de EPOC por la sintomatología y por los hallazgos de atrapamiento de aire, a que usted lo sepa de entrada, porque es que para usted saber si está frente a una bronquitis o un efisema tendría que de pronto tener como más bien la patología, ¿ya? Pero hay cosas que le hacen pensar más en uno que en otro, como les digo, por ejemplo, la forma del cuerpo, que el tórax en tonel es más del efisema, que el bronquítico es más como azul, que tiene más expectoración, pero al fin de cuentas, los dos son EPOC, o sea, es algo crónico pulmonar que no tiene arreglo y los dos los trata igual. Se da los mismos medicamentos, todo. Entonces, ¿te quedó claro? Sí, profe. Ajá. Entonces, para usted decir que alguien tiene bronquitis crónica, ¿qué debe tener? Tos productiva durante 3 meses del año por 2 años consecutivos. Primero que todo. Y usted puede, ahí ver en la patología qué es lo que ocurre, digamos. Un bronquio normal, pues lo ve todo abierto, mientras que la bronquitis crónica, se empiezan las glándulas, se secretan moco, se ponen hipertróficas, o sea, grandotas, y empiezan a secretar moco y moco y moco, y además disminuyen como la luz del bronquio. Entonces llevan a lo que es una bronquitis crónica. Y ahí es cuando hablan del índice de Rey. Eso lo preguntan a veces en los exámenes. El doctor Gómez habla bastante de eso. El índice de Rey es la relación entre el espesor que ocupan las glándulas mucosas dentro de la submucosa de la pared del bronquio y el espesor total de dicha pared. Entonces, eso sacan ese índice allí y normalmente es de 0,4, mientras que la bronquitis crónica es de 0,7 o más de 0,7. O sea, finalmente lo que está pasando es esto, que la luz del bronquio se está disminuyendo, que las glándulas están grandes, están mucho más grandes. ¿Qué pasa en el efisema? En el efisema el problema no está entre las glándulas, sino que hay destrucción del parénquima pulmonar. O sea, todo lo que son los alvéolos y los bronquiolos se empieza como a destruir esas paredes y entonces ya no va a haber intercambio, digamos, gaseoso en eso. O sea, el parénquima pulmonar está totalmente destruido. Entonces, miren, por ejemplo,
la placa de un efisematoso. Pronto hay menos moco, ¿cierto? Solo como aire, miren lo negro que se ve, o sea, entre más negro se vea es aire. Y miren lo largo que es ese tórax, igual que el del bronquítico, ¿no? Largo, pero tiene más moco, tiene más flema el de acá. Pero alargado, ¿por qué? Porque es atrapamiento de aire igualmente. El efisematoso es más de esta característica, lo que dicen allí, el soplador rosado, y sin flema, más que todo es como tos, pero casi no es que tire flema, sino que no puede botar el aire. Digamos para diferenciarlo clínicamente. Pero con que usted diga que tiene POC y signos de atrapamiento de aire que son tales, tales, tales y tales, ya es bien. En el efisema, como les decía ahorita, es más común encontrar el tórax en tonel, que es aumento del diámetro anteroposterior mayor que el transverso. Cosa que de pronto no vemos en la bronquitis crónica. O sea, básicamente los dos son EPOC. Lo que cambia es que en uno hay destrucción del parénquima y en otro lo que está alterado más que todo son las glándulas que están hiperplásicas y que vamos a encontrar que el índice de Reid va a estar alterado, o sea que el bronquio va a disminuir la luz. Pero finalmente los dos son obstructivos. ¿Listo? ¿Qué va a encontrar el examen físico? Pues todo lo que les digo ahorita, ¿no? Todos los signos de atrapamiento de aire al examen físico. A la inspección, pues signos de dificultad respiratoria como en todos. Taquipneico, puede estar cianótico, o le pueden encontrar soplando suave, con los labios fruncidos. Tirajes intercostales, subcostales. Todo lo que sea dificultad respiratoria, dedos hipocráticos. Ya la palpación que va a encontrar la expansibilidad disminuida y las vibraciones vocales táctiles van a estar disminuidas. ¿Por qué? Es demasiado aire. A la percusión, ¿cómo va a estar? Hiperresonante porque hay mucho aire. Cualquiera de los dos. Esto es lo mismo que encuentra para los dos. Ya la auscultación, pues el murmullo vesicular va a estar disminuido. O sea, usted no lo va a escuchar como de pronto le escucha al compañero que es... Ya no, o sea, no lo escucha bien porque realmente hay áreas donde no está usted haciendo lo que es la ventilación, perfusión realmente, sino que hay áreas destruidas del parénquima, que es muy común encontrar, digamos, en el EPOC y sobre todo cuando es de tipo efisema, unas cosas que se llaman bulas. Como hay destrucción del parénquima pulmonar, eso se vuelven como dentro del pulmón, como digamos unas bolsas llenas de aire, y esas bolsas a veces se revientan, entonces hacen como especies de neumotórax. O sea, usted puede tener un neumotórax o porque le pegan una puñalada, pero también hay neumotórax espontáneo, que usted estaba así normal y de un momento a otro tuvo dificultad y nadie le ha apuñalado ni nada. Pues son a veces pacientes epocosos, sobre todo tipo de efisema, que tenían bulas y la bula se le estalló. ¿Qué encontraría ahí? Entonces signos como digamos de esa parte ya de neumotórax, pues por una bula, ¿no? Caso 3. 24 años, sana, fumadora, quien consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución, de inicio con rinorrea acuosa, malestar general, tos con expectoración blanca y desde hace 3 días inicia fiebre de 38. 5. Escalofríos, continúa con tos, ahora la expectoración es amarilla. Disnea, o sea, dificultad para respirar de moderados esfuerzos y dolor tipo punzada que empeora con la respiración y la tos. En el tórax, en el tercio medio del hemitórax derecho, por el motivo por el cual consulta. ¿Hasta ahí qué piensa? Es una infección, ¿no? Una pulmonía. Alguien joven,
sana que fuma, pero digamos que no le dicen cuántos paquetes año y pues digamos que con esa edad, por más de que haya fumado, pues no se alcanza a Solamente fumar 2 semanas. ajá, no se alcanza a fumar la cantidad de paquetes pues que tendría que fumarse para destruir el pulmón, ¿no? Aunque hay gente que empieza a fumar desde a los 5 años, a los 7, no sé, en el campo, pues, pero no de a 3 paquetes, o sea, es muy difícil que le den 7 paquetes año, que sería el riesgo, ¿no? Igual ahí no le dicen, entonces se supone que, pues, como que así fume, no ha sido lo suficiente, ¿no? Además viene con un cuadro de 2 semanas, o sea, es algo agudo, ¿cierto? Y viene con síntomas respiratorios, tos, expectoración, que al comienzo es blanca, pero que después se pone amarilla, asociado a fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, y que tiene como un dolor torácico, pero un dolor torácico cardíaco o pulmonar. Si le dicen que empeora con la respiración y la tos, tipo punzada. Pulmonar, ¿no? Entonces es un dolor de características pleuríticas, así se dice. Por eso siempre que alguien viene con dolor torácico le debo preguntar cómo es ese dolor, cuánto le dura ese dolor, si es con la tos y si es al respirar, porque si es así, es un dolor de características pleuríticas. O sea que ella tiene un dolor de características pleuríticas. ¿Cuáles son los problemas de la paciente? Entonces, tos aguda con expectoración amarilla, fiebre, escalofrío, dificultad para respirar y dolor en el tercio medio del hemitórax derecho. O sea, en el tercio medio del hemitórax derecho es que tiene ese dolor pleurítico allí. Vamos al examen físico. Frecuencia cardíaca 94, respiratoria 26, temperatura 39, tensión arterial 90-60. ¿Cómo está? Hipotenso. Ligeramente taquipneic, pues con fiebre y, hipotensa, casi, sí, ¿no? Pues por debajo de 90, digámoslo así, está en Sí, o el sea, limbo casi hipotensa. con tendencia a hipotensión, taquimneica y febril. Usted la ve al examen físico y encuentra dificultad respiratoria, tiene uso de músculos accesorios, tiraje, perdón, uso de músculos accesorios, tirajes intercostales, y usted ve que hay disminución de movimiento del hemitórax derecho. O sea, cuando va a respirar, el tórax derecho, que es donde tiene también el dolor de características pleuríticas, no se mueve igual que el otro lado, ¿no? Y usted le va a hacer la expansibilidad y ese lado no expande. Va a tener las vibraciones vocales aumentadas en el tercio medio. O sea, allí donde tiene el dolor, que era el tercio medio del hemitórax derecho, tiene las vibraciones aumentadas. Y en el tercio inferior de ese hemitórax las va a tener disminuidas. Va a haber matidez en todos los dos lados, o sea, en el tercio medio y en el inferior. El murmullo vesicular también está disminuido en los 2/3. Estertores finos, además de broncofonía en el tercio medio del hemitórax comprometido. Egofonía en el inicio del tercio inferior del hemitórax derecho. ¿Saben qué es broncofonía y egofonía? La conceptualización es bienvenida. ¿Mm? La conceptualización es bienvenida. ¿La qué? Conceptualización. ¿Cómo así? Explícame esa frase. Que no sabemos, profe. Exacto. Ah, ya. ¿Y no les dijeron, no les pusieron a investigar eso? Puntualmente supongo que no. Pues, sí, supongo que se mencionó, pero no recuerdo puntualmente qué es. Sí, Los la demás ergofonía la compañeras, mencionaron. Yo creo que broncofonía era como cuando se alcanzaba a escuchar el sonido en sí, la egofonía se escuchaba como un eco, o sea, más o menos eso es lo que entendí. entonces la broncofonía es cuando usted alcanza a escuchar, por ejemplo, las palabras claras cuando la persona las repite, no sé, digamos perro, casa.
usted escucha bien como, digamos, con el fonendo, eso, usted le pone el fonendo al paciente y usted escucha bien la palabra bien clara, eso sería la broncofonía. Y la agofonía es como la voz de cabra, como ahora voy, como algo así. Que la broncofonía es típica de una patología, pero pues si les digo el resultado y la agofonía de otra. ¿Qué piensa usted, digamos, con esto? ¿Cuáles son los signos importantes? Taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, fiebre, y el problema al parecer lo tiene en el hemisferio derecho, ¿cierto? Encontramos que la expansibilidad y los movimientos están disminuidos en el hemisferio derecho, pero como vemos aquí, en el tercio medio va a tener, en los dos hay matidez y en los dos usted no escucha murmullo vesicular, o sea que casi no hay como intercambio de aire, hay algo ahí. Pero tiene una diferencia, que en el de arriba tiene las vibraciones vocales aumentadas y abajo están disminuidas. ¿Qué podría ser? ¿Derrame? ¿Dónde? Pues un derrame pleural, ¿no? Y baja y pues desciende hacia la base del pulmón. Entonces, miren que era lo que yo les decía, sí, digamos, sí, lo que yo les decía, creo que al grupo que pasó ahorita el lunes, ahí cuando estábamos en el simulador. O sea, uno puede tener una neumonía complicada, que sería una neumonía con derrame. ¿Y cómo usted diferencia si las dos están ocupando, digamos, un espacio allí, pero una es líquido y la otra es cuando en realidad es una neumonía, pero cuando el líquido a los dos, gente que la consolidación vibra aumentada y el líquido disminuido. Entonces tenemos la neumonía arriba en el tercio medio, conforme la neumonía en el derrame, y que la agofonía es típica, digamos, del síndrome de derrame. Entonces, así es que usted puede diferenciar, por ejemplo, que usted tiene líquido o consolidación. En este caso, pues tiene las dos en una misma persona, ¿no? Obviamente, pues no se va a encontrar líquido arriba y abajo la neumonía, a no ser que esté encapsulado, esté encapsulado, ¿no? Porque se supone que el líquido cae. Pero si usted, por ejemplo, le toma una radiografía allí, ese espacio del tercio medio hacia abajo, hacia la base, se va a ver blanco igual. Todo radiolúcido, sí. Sí, o sea, usted no puede de pronto a veces saber si es líquido o es consolidación. ¿Cómo sabría? Le pide un rayo, una radiografía de rayo horizontal, o sea, el paciente acostado. Porque cuando lo acuesta, entonces esos radiolúcidos se vuelve horizontal, o sea, como es líquido, si es líquido, ¿no? Se le corre como por todo el lado pleural, o sea, horizontal hacia todo el lado, digamos, derecho que está. ¿Sí entienden? O sea, hacia toda esa base derecha. Mientras que si es consolidación, pues no le va a mover el líquido, no se mueve, así lo acueste. Entonces va a ser todo el pedazo blanco, no solamente la franjita en el borde de la costilla. No sé si me entendieron. ¿Me entienden? Sí. Bueno. Entonces, así diferencia usted si tiene una consolidación o tiene líquido con las vibraciones vocales. El líquido, todos dos son mate, todos dos al percutir son mate, todos dos disminuyen el murmullo vesicular, ¿cierto? Todos dos pueden dar dificultad respiratoria, todos dos pueden disminuir la expansibilidad, ¿cierto? Si tiene bastante, pues allí, o van a alterar la expansibilidad en eje tercio, pero uno tiene las vibraciones aumentadas y el otro las tiene disminuidas. O sea, el líquido. Entonces, sensación es
eso, neumonías. No solamente neumonías, será atelectasia. Por ejemplo, no sé, ¿qué es una atelectasia? Que el pulmón se colapsa, ¿cierto? Ya sea porque, digamos, supongamos, tiene una masa o algo que está o un cuerpo extraño está tapando el bronquio, pues no le entra aire, pues él se colapsa. Y cuando se colapsa, ¿cómo se vuelve? Pues como una masa, ¿no? Entonces puede aumentar las vibraciones vocales, cánceres, tumores, masas, ¿cierto? Todo lo que sea como consolidación. Entonces la neumonía, pues es una enfermedad inflamatoria del parénquima, es por infeccioso. Recuerden que pueden ser varias causas, pues en este caso con fiebre, expectoración verdosa, pues ¿qué piensa uno? Pues bacteriana, ¿no? Puede haber otros síntomas, pues como congestión nasal, ¿cierto? Y pues hay varias fases de la neumonía, que era lo que yo también les decía, pues que a veces el paciente llegó hace 8 días y ya le van a dar salida mañana, entonces pues usted no encuentra una enfermedad actual y cuando lo va a ver encuentra las vibraciones aumentadas ni nada de eso, sino ya el tórax normal. Pues ¿qué va a encontrar si ya le dieron el antibiótico? ¿Cierto? Pero entonces por eso les digo que el 80% es la enfermedad actual, o sea, usted se llena de motivos con eso, usted dice, bueno, lleva 8 días, ya recibió tratamiento, no encontramos las vibraciones, pero pues que usted sepa que es cómo deberían estar cuando llegó, aumentadas en el lado donde está la neumonía, ¿no? La consolidación. Porque usted puede coger la neumonía en cualquiera de estas fases, pues que tiene. Depende del día que la coja. ¿Qué le puede dar una neumonía? Pues síntomas constitucionales como cuando uno le da pues una enfermedad, que no quiere comer, que no quiere moverse, está debilitado, pues si es una neumonía, pues está ahogado, puede haber tos, fiebre. Si es una neumonía muy grande, pues más dificultad para respirar, ¿cierto? Miren como les decía que se ve la neumonía, miren que se ve blanco, ¿no? En esta parte del hemitórax derecho basal, allí usted ve el corazón, pero también ve que el otro lado, mire que se ve negrito, el lado izquierdo y el lado derecho se ve blanco. Aunque, ¿qué llama la atención de esta placa en sí? Tomo la tráquea, se ve como un poquito como traída hacia el lado derecho, ¿no? O sea, que usted ahí, depende de la historia, usted diría es neumonía, de pronto hay algo allí, una masa también se puede ver así. Si la tráquea está traída para el mismo lado, para el lado de la lesión, puede ser una masa o puede ser una atelectasia, mientras que cuando es líquido, la tráquea la manda hacia el lado contrario en la radiografía. Eso es importante saberlo. Pero entonces ahí usted lo que ve es como un área radiopaca basal derecha. Entonces, ¿qué encuentra en la inspección? Como decíamos, taquipnea, la tráquea centrada, si es una neumonía. Si es una atelectasia, la tiene como traída, que aquí en esta placa se ve ligeramente como traída, ¿no? Pero bueno. La expansión del tórax puede estar afectada, la palpación va a haber disminución del emitor afrémico vocal aumentado, la percusión mate, la auscultación va a estar disminuida y puede haber broncofonía o soplo tubárico. Bueno, acá está mucho más traída la tráquea, ¿no? Digamos que acá se ve ligeramente como la tráquea no se nota tanto, pero sí se ve un poquito. Pero bueno, digamos que aquí este es el ejemplo de lo que es neumonía. La tráquea está, digamos, centrada. Mírenla acá un poco más traída hacia este lado derecho y ve lo mismo, consolidación, pero con la tráquea totalmente lejos de lo que es el esternón. Entonces ahí puede haber una atelectasia, puede ser una masa trayendo la tráquea para acá. Una masa sobreinfectada con una atelectasia. ¿Qué encuentra usted en la atelectasia? Entonces, ¿qué es la atelectasia? Como les decía, es colapso del pulmón, ¿cierto? Ya sea por cualquiera de las causas que puedan haber, que no le pasó aire ahí, cuerpos extraños, masas, ¿cierto? Tumores, que puedan, como digamos,
vamos a hacer ese pulmón no colapse, puede detectar tos seca, ¿no? Se dificulta lo mismo, signos de dificultad respiratoria, como en todos. A la inspección la tráquea va a estar desde hacia el mismo lado, como les digo, son más que todos en la radiografía, pero pues usted le puede, digamos, decir a la inspección si lo observa o no, aunque realmente es muy difícil, pues uno solamente viendo decir, oh, sí, tiene la tráquea hacia un lado. A la palpación, los espacios intercostales, a diferencia del obstructivo, van a estar disminuidos porque usted está como jalando. O sea, usted está jalando la tráquea y toda esa telectasia hace como lo que hace es como jalar. Entonces lo que hace es disminuir los espacios, como pueden ver en esta foto. Miren que están pegadas hacia este lado, mientras que acá no. La percusión, pues mate porque es una masa, fin de cuentas. La auscultación va a estar disminuida y y las vibraciones vocales pueden estar aumentadas porque es consolidación. En el derrame pleural que tenemos es líquido. Hay dos cosas importantes cuando alguien nos llega con un derrame pleural. Cuando alguien tiene el líquido en el pulmón, usted se tiene que preguntar, la primera pregunta que usted tiene que hacer es, pues, ¿por qué? ¿Cierto? Porque tiene líquido. Hay muchas causas de líquido en el pulmón, demasiadas. Tantas que usted tiene que entonces saber si se trata de un exudado o un transudado. Entonces, ahí vamos a lo que es entender lo que es la fisiopatología del edema. La fisiopatología del edema se da por dos cosas. O sea, usted se hincha por dos cosas. O sea, a usted le sale líquido en las piernas, se le hincha, líquido en el pulmón o líquido donde sea por dos cosas. O por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión oncótica. Esto se lo tiene que saber porque esto lo preguntamos y lo preguntamos y lo preguntamos. Les cuento. Y todo es basado en esto y bueno, por favor, para que se lo sepa. ¿Qué es aumento de la presión hidrostática? Que usted tiene más volumen dentro de las arterias de las venas, o sea, más líquido, ¿cierto? Entonces, pues ese líquido se sale al espacio intersticial y hace lo que son los edemas. O sea, aumenta la presión hidrostática. Y disminución de la oncótica, ¿qué es? Disminución de la oncótica, la presión oncótica está dada por las proteínas. Las proteínas, ¿de dónde las saca usted? Pues se las come en la carne, el pescado, el pollo, o sea, exógenas, y también el hígado sintetiza proteínas. Proteínas, ellas están todas puestas, digamos, como en las paredes del vaso, o sea, de la arteria, de la vena, están en los bordecitos, entonces el líquido que va por dentro de la vena hace fuerza para tratar de salirse, pero las proteínas, como están haciendo una capa, digamos, protectora alrededor de eso, que son las que hacen la presión oncótica, no dejan que ese líquido se salga. Pero si usted no tiene proteínas, ya sea porque está desnutrido, se le va a salir ese líquido. Tiene el hígado malo, falla pues, cirrosis, una falla hepática, pues no va a producir, entonces tiene líquido. O tiene un síndrome nefrótico, un problema en el riñón que hace que el glomérulo filtre las proteínas que usted no tiene porque botar proteínas por el riñón, pero se le daña, las orina todas, pues cómo las va a tener en sangre disminuidas y cómo van a estar alrededor de las arterias, no va a haber, entonces ¿qué pasa? El líquido se sale, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las dos causas. Las causas por transudado, por lo general, son por disminución de la oncótica, mientras que por exudado casi siempre son procesos infecciosos. Entonces, pues la historia clínica obviamente le puede ayudar a uno. Pues tenemos un paciente con un derrame pleural, ¿cierto? Y derecho, supongamos, y yo sé que hipertenso y ese corazón está malo, no le funciona bien, tiene una falla cardíaca, pues yo para qué le voy a estudiar ese líquido si yo ya sé que el problema es que es un transudado por aumento de la presión hidrostática, ¿cierto? O si tiene una cirrosis de base, en antecedente, y yo lo veo que está con un derrame pleural, pues yo para qué le voy a ir a estudiar ese líquido si yo ya sé que es que no tiene proteína y que por eso tiene líquido ahí,
Si tiene un síndrome nefrótico, pues yo ya sé, pero a veces uno no sabe qué diablos es. O sea, a veces uno no sabe que tiene falla cardíaca, uno no sabe que tiene nefrótico, uno no sabe que tiene cirrosis y debuta con derrame. Entonces yo no sé qué es ese derrame. Yo tengo que ir a hacerle una cosa que se llama toracentesis. O sea, yo le meto la aguja en quinto espacio intercostal, por debajo en el borde inferior de la escápula, aproximadamente. Le meto una aguja y le saco líquido del pulmón. Tengo que ver primero la radiografía y que tenga más del 50% blanco allí, ¿no? Porque si realmente es menos, tiene que ser guiado. La idea es que sea guiado por eco, o sea, que usted está viendo una ecografía y le funciona allí. A veces hay hospitales en que, ya que le hagan eso y usted lo ve muy ahogado, pues usted le tiene que hacer eso de una vez para saber si es transudado o exudado y para sacarle el líquido para ver si de pulmón ventila mejor porque él tiene el paciente ahogado. O sea, que es diagnóstico y terapéutico, ¿no? Pero bueno, el caso es que le tiene que sacar una muestra de ese líquido. Y esta muestra del líquido, depende del resultado que le den, usted decide si es un exudado o un transudado por medio de esto, los criterios de Lai. Pues eso los pueden ir aprendiendo porque en medicina interna se les preguntarán. Pero digamos que con estos criterios usted dice, es un exudado o un transudado. Entonces, si usted piensa que es un transudado, entonces piensa en cirrosis, hipotiroidismo, falla cardíaca, síndrome nefrótico, pero si usted le dicen que es un exudado, usted piensa en algo infeccioso. Puede ser una tuberculosis. Usted tiene que hacerle un análisis de ese líquido para TBC, bacterias, virus, hongos, neoplasias, embolias pulmonares, enfermedades del colágeno. Entonces ahí usted descarta, pues digamos, las otras. Eso es cuando usted tiene líquido. ¿Qué le puede dar? Entonces el líquido da el típico dolor pleurítico, que es dolor torácico por el respirar o al toser. Fiebre, tos, lo mismo, pues dificultad respiratoria. Y miren que, como les decía, miren que el líquido también acá en la base derecha también se ve blanco. Usted podría tener neumonía allí. ¿Cómo podría diferenciarlo? Pues digamos que la neumonía usted alcanza a ver, veamos la radiografía de acá, que a pesar de que tiene una parte blanca, hay otras partes como negritas en medio. O sea que hay unas partes como que medio ventilan, hay aire, y en otras está como digamos lo blanco, ¿cierto? Que eso se llama broncograma aéreo. Mientras que acá ve la raya como muy definida, ¿no? Pero puede tener una neumonía con derrame, por ejemplo, ahí puede haber una neumonía abajo de eso. ¿Cómo sabe si todo es líquido? Pues acuesta a la persona del lado, de ese lado, derecho. Entonces esta parte blanca pues se va a expandir por todo lo horizontal del hemitórax. Si es líquido, que se riega. Pero si es consolidación, pues ahí mismo se queda. ¿Qué va a encontrar a la inspección? Pues lo mismo, signos de dificultad respiratoria. A la palpación, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Disminuidas, a diferencia de la neumonía. Puede haber disminución de la expansión del tórax también. A la percusión, ¿qué va a haber? Mate. Y a la auscultación, egofonía puede haber, o el murmullo vesicular pues disminuido, porque no va a tener intercambio allí. ¿Hasta ahí tienen claro, muchachos? Profe, que dijiste antes de que va a haber murmullo vesicular disminuido, que se me cortó. Matidez, que a la palpación, disminución de vibraciones vocales, disminución de la expansibilidad, a la percusión matidez, y a la auscultación murmullo vesicular disminuido y egofonía en el síndrome de derrame. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? La egofonía en este caso, ¿por qué es que se da, profe? Es la voz de cabra, porque el líquido hace que no se transmita bien la voz. Entonces usted lo va a escuchar, es como temblorosa. Es lo que causa el líquido. Digamos, como podría de pronto escuchar
las voces de afuera, un niño dentro del útero con el líquido amniótico, pronto, como en eco, como cuando usted está bajo una piscina. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Después vamos entonces a lo que es el neumotórax. El neumotórax es aire dentro del pulmón, ¿cierto? Ustedes saben que el pulmón tiene una presión negativa y que afuera, obviamente acá en la tierra, tenemos una presión muchísimo más fuerte que la que nosotros tenemos dentro del pulmón. O sea, si a mí me pegan una puñalada, la presión de afuera va a coger mi pulmón y lo va a arrugar. O sea, va a igualar y de afuera es muchísimo más presión que lo que yo tengo dentro del tórax, entonces lo va a arrugar. Que es lo que pasa, digamos, en esta foto, ¿no? Hay un aumento de presión y miren el pulmón como quedó totalmente colapsado allí. Y esto que se ve negro, negro, es aire, pero es aire en el espacio pleural, ahí no hay pulmón. El pulmón está rumazado aquí alrededor del esternón. No solamente se da por que me peguen una puñalada, ¿no? Pueden haber neumotórax espontáneos, por ejemplo, en el caso de las bulas que se revientan. ¿Qué voy a encontrar? Entonces va esta disnea súbita. O sea, me pegan la puñalada, de una me ahogo. O sea, me revienta la bula y de una me da la disnea. No es que son 2 años de evolución, ni 3 semanas de evolución usted con neumotórax, o sea, es algo agudo. Puede tener dolor pleurítico, dificultad para respirar, tirajes, todo lo que tiene, pues, dificultad respiratoria. La tráquea va a estar desviada, ¿cierto? Pero al lado opuesto, porque hay una presión aumentada aquí que está colapsando el pulmón y lo empuja hacia el otro lado. Puede haber taquipnea, el emitoras puede estar embombado. O sea, usted encuentra un emitoras embombado. A la palpación, ¿cómo van a estar las vibraciones? Cuando hay aire allí, están disminuidas. Hiperresonante. ¿No? Las vibraciones. Vibraciones, ya. Disminuidas. Y no va a haber expansibilidad en ese lado del tórax, ¿no? Usted le dice tome aire y se la va a expandir del otro lado porque ahí no hay pulmón que expandir. O la percusión, ¿cómo va a estar? Pues hiperresonante o timpánico porque tiene mucho aire ahí, en ese lado donde está el emitórax. Y en la auscultación, pues va a estar disminuido porque no hay pulmón en ese lado, ¿no? Eso es lo que usted va a encontrar en neumotórax. Ya. Esto. Y después viene lo que es la parte del síndrome restrictivo. Entonces, las causas del síndrome restrictivo son 1000, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de síndrome, para que no hablemos como de cada enfermedad, porque sería demasiado. Profe, ¿qué dijiste? ¿Las causas son qué? Muchas. O sea, demasiadas, pueden ser 40, 50. Si usted busca síndrome restrictivo, puede encontrar 50 causas o más. Ya digamos que aquí no vamos a hablar de cada una. Que vamos a hablar de lo que usted encuentra, o sea, usted dice restrictivo y ya después pues busca qué enfermedad podría ser, depende, ¿no? De los síntomas que tenga asociados fuera de lo del pulmón. Pero el restrictivo es una inflamación crónica de las paredes alveolares, lo que hace que se produzca como una fibrosis. Entonces, como les decía, a diferencia del obstructivo, pues el pulmón, miren que no está descendido, o sea, no se ve tanto espacio negro, no que se ven trayectos fibróticos, y es como más bien la bomba tiesa rígida que usted no puede inflar por más aire que le quiera meter. Digamos que lo más común que le puede causar eso, enfermedades autoinmunes, como muy común. ¿Qué síntomas? Pues todos lo mismo, signos de dificultad respiratoria, como tirajes, cianosis. La tráquea puede estar centrada, desviada, depende, desviada. Si tiene un trayecto fibrótico que le está jalando mucho hacia un lado, pues la va a tener desviada. Puede haber dedos hipocráticos, pues sí, también porque hay hipoxemia. Taquipnéico, o sea, con dificultad, pues claro, porque no tiene algo restrictivo.
A todos le van a dar dificultad respiratoria porque todos tienen un problema pulmonar, ¿no? Pero a la palpación, por ejemplo, ¿cómo va a estar esa expansibilidad? En ellos va a estar disminuida, al igual que en el obstructivo, pero no es porque esté inflado ya al máximo y no expanda más, sino porque no expande. Pero al fin de cuentas, disminuida. El frémito vocal va a estar disminuido. Pero, a diferencia del obstructivo, los hemidiafragmas los va a encontrar en el quinto hasta el séptimo espacio intercostal. Cuando usted le dice que retome aire, eso no le va a descender porque esa bomba está rígida. Mientras que en el obstructivo usted los encuentra en el décimo espacio, pues no le desciende más porque ya no tiene para dónde más descender, pero no los encuentra en el lugar normal, sino abajo. Esa es la diferencia. Y a la auscultación, pues puede encontrar cualquiera de las que hemos dicho, roncus, sibilancias, depende pues qué tan comprometido esté. Veamos este caso. 42 años. Fumador de 30 paquetes año. Consumidor de bazuco y cocaína desde los 18. Consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución que empezó con tos. 3 meses de tos, expectoración amarilla y pérdida de peso. Desde hace 2 semanas la expectoración es verdosa y presenta fiebre vespertina con sudoración. Hace una semana refiere disnea que progresa a grandes esfuerzos por lo que consulta. Pero los problemas son fumador y consumidor de sustancias psicoactivas, tos crónica con expectoración amarillo verdosa, fiebre vespertina con sudoración, disnea de esfuerzo, y yo le adicionaría pérdida de peso. ¿Qué puede tener este señor? Una tuberculosis. Una Pero TBC, ¿cierto? Ajá, sí, por el consumo de psicoactivos, la sudoración que La tiene, pérdida de la peso. pérdida de peso, Y que lleva pues 3 meses, que era lo que yo les decía, neumonía bacteriana, 3 meses de evolución, ya lo habría matado. O sea que digamos es algo como más ahí, la tuberculosis digamos no es algo subagudo. O sea, no es algo como que le da hoy y ya mañana tiene que irse por urgencias. No, puede esperar unos mesecitos, 6 meses, 8 meses. Se va a ir deteriorando, pero pues como que no lo mata ya. Al examen físico, frecuencia cardíaca 90, respiratoria 24, tensión arterial 160 y temperatura de 38. El paciente está caquéctico, con tirajes supraclaviculares e intercostales. Disminución en el movimiento de hemitórax derecho y expansibilidad disminuida del ápex en ese hemitórax. Vibraciones vocales ligeramente aumentadas en ese ápex. Murmullo vesicular disminuido y exceptores de mediana burbuja en el ápex. ¿Cuáles son los signos? Caquético, taquipnea, fiebre, tirajes y disminución de expansibilidad y murmullo vesicular del ápex y exceptores. Vibraciones vocales aumentadas. Entonces, ¿qué piensa? Síndrome de consolidación, ¿no? Y las vibraciones vocales aumentadas en el ápex, que es donde más le gusta la tuberculosis hacerse. Tiene signos de dificultad respiratoria como cualquiera de todas las patologías. Y en ese lado donde está la neumonía casi no expande, me imagino antes que ocupa un lugar importante, ¿no? Puede estar normal la expansibilidad igual. Si le dicen que está disminuida, podría usted pensar que tiene una neumonía grande allí porque no le expande más, ¿no? Y tiene el murmullo vesicular pues disminuido. ¿Por qué? Pues porque hay una masa ahí. ¿De qué? Del bacilo, ¿no? Una consolidación, pues no una masa, una consolidación. Es que la tuberculosis. Mire que la tuberculosis le gusta, ahí vemos en esa placa, siempre es como arriba, donde más aire hay. Y la tuberculosis finalmente puede dar algo restrictivo al final. Personas con antecedentes de tuberculosis casi siempre tienen problemas restrictivos. Pronto no cuando le llega agudo así, pero si por ejemplo alguien me dice que le ha dado tuberculosis, que tuvo tuberculosis hace
no sé, 10 años, yo puedo llegar a pensar que puede tener algo restrictivo en ese pulmón porque la tuberculosis deja fibrosis pulmonar. ¿Qué la produce? Pues un bacilo que es una micobacteria, ¿cierto? Acuérdense que la tuberculosis no solamente da en el pulmón, sino que puede dar en el cerebro, en el intestino, en el riñón, que la tuberculosis miliar y que para eso es la vacuna, pero no para la pulmonar. Que hay mucha gente que no se vacuna y que la mayoría de nosotros ya hemos tenido la primoinfección, que es que se sube a un bus, le tosen en la cara, se tragó el bacilo, pero usted tiene buenas defensas. Entonces usted lo tiene ahí quietico, con toda su respuesta inmune, hasta que de pronto le da VIH o le da alguna enfermedad que le baja las defensas y tal. Ahí mismo sale la tuberculosis a relucir. Ah, mire cómo se ve ahí. Listo. Veamos este caso. Mujer, 54 años. Hace una semana fue sometida a un reemplazo total de rodilla por osteoartrosis severa. Hoy presenta inicio agudo de disnea y dolor torácico pleurítico del lado izquierdo. Paciente con signos de dificultad respiratoria. Frecuencia respiratoria 28, frecuencia cardíaca 100, temperatura 160 y saturando 90. ¿Hasta ahí qué piensa? Taquipneico. Está taquio y como desaturada, ¿no? Está que se De desatura. pronto una Algo enfermedad que se le pegó en el hospital, una nosocomia, ¿no? Pero ¿cuál hospital? Pues ¿La donde le operaron? hicieron el reemplazo de rodilla. Ajá. ¿Una neumonía? Y ella, No, profe, te Pero no pregunta. tiene fiebre ni expectoración. Y ella no puede estar en corticoides por la reemplazo de cadera, en corticosteroides. No. ¿Y qué ¿No? pasa con los corticosteroides? ¿Dan ahogo? No, pues pueden hacer inmunosupresión y pues ¿Y qué? desarrollar pues algún tipo de infección, pero pues, Pero no se ve infectada ajá. porque no tiene fiebre ni expectoración. Mm, Bueno, pero no era que eso tendría que ser autoinmune, las fibrosis, y pues ya tiene osteoartrosis. La osteoartrosis es autoinmune, ¿no podrá haber, estar presentando algún autoinmune en el pulmón también? no, la osteoartrosis no es autoinmune, osteoartrosis es Ah, la es artrosis que le degenerativa. da a la abuela y a todos los viejitos de tanto de que se les gasta el cartílago y que les Ah, tienen ok. que poner nueva rodilla o nueva cadera. Bueno, Mm, lea el examen físico a ver si ayuda. Tórax, normal. La extremidad inferior derecha, cicatriz postquirúrgica, bien. En esa pierna tiene edema con signo de fobia positivo. E hipersensibilidad en la pantorrilla con eritema e incremento local de la temperatura. Tiene signo de Homans positivo. La pierna izquierda es normal. ¿Qué tiene? Dos problemas. Un postoperatorio de rodilla y una disnea súbita con dolor torácico. Y edema con signos inflamatorios en la pierna derecha. ¿Qué puede puede ser? tener una trombosis venosa profunda que pudo tener y un émbolo viajar hacia pulmón. Uh-huh. Entonces, Y el tiene algo en la de pierna. mujer, una cirugía grande. Ajá. Entonces, primer factor de riesgo para tener un tromboembolismo, que haya sido operado, sobre todo de cirugías ortopédicas o de cadera. Que tenga más de 3 días usted quieto en una cama de hospitalización. Por eso los pacientes que están hospitalizados uno los anticoagula profilácticamente. Pues les pone profilaxis de anticoagulación, no los anticoagula. ¿Para qué? Para evitar que hagan trombos. Usted se va a viajar a Australia 2 días en el avión. Sería bueno, le dicen que se pare, que se mueva un poquito porque de pronto hace un trombo, ¿cierto? Y más si tiene varices. Embarazo.
¿Por qué? Porque pues, el embarazo es un estado protrombótico. Y fuera de eso, pues si no se mueve, puede hacer un trombo. Cáncer, una neoplasia oculta, le puede hacer estados protrombóticos y hace trombos. Y bueno, esta señora la operaron y le encuentran la pierna, una pierna más gruesa que otra inflamada y con el signo de Homans que es típico de la trombosis venosa profunda, que es que usted le aprieta la pantorrilla y le duele. Entonces tiene una trombosis venosa profunda, ¿no? O sea, en la vena. Eso le hace pensar eso. Y de un momento a otro hace dificultad respiratoria que le hace pensar que el trombo le viajó el pulmón. ¿Cierto? Entonces que tiene un tromboembolismo pulmonar. Y esa es una de las cosas que siempre debemos pensar y que se debe preguntar en la parte de la enfermedad actual cuando usted está interrogando al paciente. ¿Cómo fue la dificultad respiratoria? Que no es lo mismo que usted me diga que lleva 2 años ahogado o que hace 3 semanas le empeoró, que usted me diga, no, es que él estaba bien y se ahogó. O sea, yo estaba saltando, bailando, corriendo y ¡pum! No puedo respirar, me duele el pecho. ¿Qué otra cosa me podría dar eso? Pues un infarto también. No puedo respirar, me duele el pecho, pues puede ser un infarto. Entonces ahí yo tengo que preguntar cómo es ese dolor torácico que le dio, porque puede ser o del corazón o del pulmón. Entonces, ¿cómo es? Aquí me dicen que es un dolor pleurítico, ¿no? O sea, al respirar, ¿cierto? O al toser, si tiene tos, o si no es al respirar. Pero si es un dolor opresivo, con síntomas disautonómicos, el paciente es hipertenso, diabético, por eso les digo la enfermedad, pues usted se va por el lado de un infarto, ¿cierto? Pero es algo súbito, o sea, algo agudo. Pero aquí le están diciendo que una señora que no sufre de nada, que le operaron la rodilla, o sea, que le hace pensar en riesgo de estar quieta, que le operaron la rodilla, que es una cirugía ortopédica que son las que producen sobre todo los trombosis venosas y los tromboembolismos, y viene ahora con una disnea súbita y un dolor torácico pleurítico y con la pierna inflamada, pues usted no va a decir que es un infarto, ¿cierto? Pero tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, un tromboembolismo pulmonar, cuadro es disnea súbita, dolor torácico pleurítico, tos, sudoración, ansiedad, dolor en pantorrillas, y puede usted encontrar que tiene la trombosis venosa, ¿no? O sea, que tiene una pierna más gruesa que otra, que le duele al moverla. Una pierna más gruesa que otra y no es una infección. Que por lo general usted no la encuentra muy roja, sino más bien hinchada y adolorida, asociada a disnea. Por eso siempre que usted encuentra una pierna más gruesa que otra, tiene usted que describir cuánto está más gruesa, sea eritema, calor, dolor, pus. Entonces, si le está saliendo, si está toda roja, le está saliendo pus por ahí, la persona tiene fiebre, pues usted dónde va a sacar que una trombosis venosa, lo que tiene es una celulitis. Por eso siempre tiene que describir cada cosa. ¿Quién es mi paciente? Miren la foto allí. Signo de dificultad respiratoria, taquipnea, taquicardia, fiebre de 37, pues realmente eso no es fiebre. El P2 aumentado, que es el segundo ruido cardíaco, o sea, la pulmonar aumentada. ¿Qué pasa cuando hay tromboembolismos pulmonares? Podemos encontrar alteración, hipertensión pulmonar y hacer que el ventrículo derecho del corazón se dilate cuando es un trombo muy grande, ¿no? A veces no, pero casi siempre uno pide a veces un ecocardiograma para ver las cavidades derechas del corazón, a ver si hay compromiso derecho por un tromboembolismo. Y buscar por la trombosis venosa, ¿cierto? Entonces le hace el signo de Homan, le aprieta la pantorrilla, ¿cierto? Le dice que levante el pie, como los dedos pues del pie como mirando como hacia la cara, pues como tirándolos hacia arriba. Y si hay dolor, usted dice signo de Homan positivo y se llenaría de motivos para decir que usted está frente a una trombosis venosa profunda. ¿Hay alguna pregunta? Pues yo sé que hay bastantes como temas aquí. De todos modos, pues quise hablarles de todo esto, de lo normal y de lo patológico, como para que
más o menos empiecen a abrir la mente hacia todas las patologías que hay que ir leyendo, ir pensando y pues que se vayan familiarizando, como digamos, con esto. ¿Usted tiene alguna pregunta? Hola. No, Profe, profe. ¿Qué? ¿No? Bueno, pues entonces lean sobre esto para la próxima vez que nos veamos, el lunes el grupo 3, el miércoles el grupo 4. Ya sería pues para hacer examen físico. Puede resultar pues cualquiera de estos síndromes. Yo voy a enviarle, ahí le mando la exposición como para que tengan allí, puedan estudiar de allí. Ahí se las mandé. ¿Listo? Y listo, pues nos veríamos profe. en la rotación si Dios quiere. ¿Listo? Es que estén bien. Muchísimas gracias, profe. Bueno, chao muchachos. Chao.